Hola, bona tarda. Benvinguts als Cafès Literaris de Casa SEAT, un proyecto que nació en colaboración con el Máster en Creación Literaria de la BSM UPF de Barcelona y que hacemos, por tanto, en castellano, sobre todo porque hay alumnos latinoamericanos y porque lo grabamos para ponerlo en YouTube. Tenéis todos los programas, ya son 3 años, cerca de 30 cafés literarios en el canal de Casa SEAT en YouTube. Os invitamos a ver ahí los vídeos. A mí me hace mucha ilusión, molta il·lusió, Marta, presentar-te, porque Marta, además de escritora y amiga, es exalumna del máster en creación literaria que hizo hace ya un montón de años, no diré cuántos, pero muchísimos. Sí, podem dir-ho, sí. Em sembla que va ser 2013, no? 2013, 10 anys. Cosa que indica que s'ha de perseverar. No només s'ha de fer un màster, s'ha d'escriure tant com puguis. Sí. De fet, la majoria dels exalumnes no publiquen més d'un llibre, per tant, estàs tu ja a l'estadística més alta. I em penso publicar algun més, eh? Jo crec que sí, que segur que sí. La otra exalumna que presentamos aquí en los cafés literarios fue Mónica Ojeda, y Marta es la segunda exalumna que presentamos porque su obra la avala con solidez como para protagonizar un evento de estas características. Es autora de 3 novelas muy bien recibidas por el público y por la crítica. Al cel segons Google, El cielo segons Google, que de hecho tuvo que ver con su trabajo de final de máster, y que es una novela que habla de las relaciones de pareja cuando se vuelven complejas por el vector de la maternidad, de la paternidad de los hijos, que es una constante en toda su narrativa, hasta Matrioscas, su nueva novela, pasando por Walden, que fue su segunda obra. Bueno, se llamaba Coníferas. Yo quería que se llamara #Walden, Sí. pero se llamó Coníferas por una cuestión, al final lo estuvimos debatiendo en la editorial, pero pedí que por favor incluyesen el Walden, el #Walden, de alguna forma en la cubierta. Y mucha gente me doy cuenta de que la llama Walden igual que tú, cosa que me parece estupenda. La verdad es que yo sé que se llama Coníferas, yo la leí en catalán. Y sé que lo sabes. De hecho, pero sí que es verdad que hoy, preparándome la charla, la portada se ha impuesto sobre el título, porque está ambientada en una comunidad utópica, antitecnológica, inspirada en Walden, en ese gran mito, ¿no?, del siglo XIX vinculado con la conexión humana con la naturaleza. Y en esa novela, más que la relación de familia, encontramos de nuevo la relación conflictiva de pareja, y más que el reflejo de lo humano en la metáfora de lo tecnológico, como en el caso de Google, de El cielo según Google, lo que encontramos es un espejo de lo humano en lo humano a través de una relación muy interesante y un poco retorcida que se establece epistolarmente entre la pareja protagonista y un tercer vértice que es una suerte de doble extraño del personaje masculino. En su tercera novela, la que hoy vamos a comentar sobre todo, Matrioscas, esta lógica especular, ¿no?, de espejo entre personajes y narrativas y secretos, se vuelve todavía más compleja a través de la metáfora que da título al libro, Matrioscas, que nos lleva a, aunque sea en principio también un juego de espejos entre dos personajes femeninos, de dos condiciones, edades y experiencias muy distintas. Yo creo que el título aquí sí, como ese #Walden, tiene una fuerza metafórica y simbólica fuerte, porque hay relatos dentro de los relatos, historias que se van como revelando en múltiples capas de significado hasta llevar a un centro de una fuerte, yo diría que inquietante, violencia. Mi primera pregunta, Marta, tiene que ver con eso que he comentado, ¿no? El cel segons Google, que es Gracia, Barcelona, tu ciudad, Coníferas / Walden, que tiene que ver con Estados Unidos.
aunque Google en el título de la primera novela ya nos lleva también a un panorama internacional o global, y Matrioscas, que habla de la relación con el imaginario y el trauma de los Balcanes, ¿no? De la guerra de los Balcanes. ¿Cómo ha sido esta evolución o esta progresión geográfica que te ha llevado también a temas en tus 3 novelas a lo largo, pues, de 10 años, de una década? Yo creo que es un poco como tú dices, más que, bueno, al contrario de lo que dices, más que un espacio que me ha llevado unos temas, son unos temas que me han impuesto un espacio, ¿no? Entonces, los temas tampoco puedo decir que sea algo muy pensado. Sí, en Matrioscas lo fue y ahora veremos por qué. Bueno, me parece evidente, pero ahora lo comentaré. En las dos primeras novelas, yo empecé con una trama que sabía que iba a sostener una historia que me iba a permitir hablar de algo que yo quería comentar, de algo que yo quería abordar, pero no sabía exactamente qué era eso. Y a medida que iba escribiendo fue cuando descubrí un poco qué es lo que quería explicar, ¿no? Muchas veces, no sé si a ti te pasa como escritor, pero yo me doy cuenta de que descubro cosas que no sabía que pensaba conforme voy escribiendo. Eso no quiere decir que yo suscriba todo lo que dicen mis personajes, solo faltaría, pero sí hay momentos, hay reflexiones que sí las suscribo, ¿no? En cuanto a Matrioscas, fue al revés. En este caso, no fue la trama lo que me llevó al tema, sino que el tema estaba clarísimo. Estaba la violación como arma de guerra, la violencia cometida contra las mujeres o perpetrada contra las mujeres en el contexto bélico, y a partir de ahí lo que traté de hacer fue inventar una trama que fuese lo suficientemente interesante como para que los lectores quisieran ir pasando página mientras yo les iba contando todo aquello que les quería contar, ¿no? y mientras iba yo reflexionando sobre el tema. O sea, que partes de la idea, de la preocupación, digamos, ética incluso, Sí. por el feminicidio, por la violencia contra las mujeres y las violaciones sistemáticas en conflictos bélicos, y encuentras personajes que encarnan los temas que te interesa examinar. ¿Es así como trabajas? Exacto, en este caso sí fue de esa manera. Yo soy una persona, y me da vergüenza decirlo, pero lo confieso igualmente, soy una persona muy desinformada. No sigo las noticias a día, ni mucho menos. Me entero de las cosas por Twitter, pero tú sabes que Twitter es tramposo porque el algoritmo te lleva por donde quiere. Y me entero de las cosas a través de mis seres queridos, ¿no? Que también me cuentan cosas. Entonces, la exposición que yo visité, que era una exposición precisamente sobre la violación como arma de guerra, es una exposición que yo de alguna forma me forcé a visitar, porque de otra forma no hubiera mirado hacia otro lado. Son temas que son incómodos, son temas sobre los que no queremos escuchar nada, ¿no? Y eso me pasa con gente que cuando me pregunta por la novela me dice, uy, es que este tema no es el momento para mí, que yo lo entiendo, porque todos tenemos momentos para ver ciertas cosas. Pero sí es verdad que yo seguramente sería la primera que vinieras tú y me dijeras, he escrito este libro sobre la violación como arma de guerra, te diría, Jordi, no sé, potser ja el llegiré més endavant, ¿no? Soy la primera que trato de vivir mirando hacia otro lado. Pero ahí yo pensé que después de ver la exposición y después de experimentar la forma en que esa exposición me había tocado, tenía que aprovechar el pequeño altavoz que me brinda la escritura, pequeño y más grande, en momentos como este, ¿no? Cuando tengo la posibilidad de amplificar el grito de esas mujeres para precisamente gritar por ellas, ¿no? Por todas esas mujeres que ya no van a poder proferir ningún grito porque sencillamente están muertas, ¿no? Es una metáfora que aparece recurrentemente en la novela, la del grito, la de la voz y el grito, la tensión silencio, voz, grito, ¿no? Como progresión, está en toda la novela. Y también tiene que ver, claro, con el trauma y el post-trauma, que también recorre todo el libro. Hay algún momento incluso hablas de reparación, ¿no? Que es la palabra técnica Sí. para hablar de la justicia que se le puede hacer a ese recuerdo. ¿Cómo fue el proceso de investigación de las voces? ¿Qué testimonios, qué crónicas, qué documentación usaste para crear verosimilitud en tu relato? Yo me documenté sobre todo y a la vez muy poco alrededor del tema político, del tema geopolítico, de lo que había pasado en esas guerras, las consecuencias de esas guerras y también lo que había llevado a esa olla a presión que eran los Balcanes a desembocar en lo que desembocó, ¿no? Pero no quise hablar con personas víctimas de la violación como arma de guerra. Me parecía que hacerlo me llevaba a hurgar en una herida que ellas habían hecho mucho por cicatrizar y que la información que a mí me iba a servir para dar verosimilitud, como tú dices, al texto, tenía que ser de un detalle y de una sutileza tal
que yo tenía que ahondar mucho en esa herida. No quería hacerlo. Me parecía que hacerlo en nombre de un texto que a lo mejor no iba a llegar a ningún sitio, que a lo mejor no iba a publicar, porque tú sabes que te pones a escribir y a lo mejor aquello después dices, hacer puñetas no me sirve, no tiene la calidad que yo quiero o no encuentro la verdad en el texto que quisiera encontrar, ¿no? Decidí que no quería hablar con ellas. Era fácil encontrarlas, puesto que las había visto en una exposición y había visto fotografías de gran formato de esas mujeres y también fotografías de gran formato de chicos y chicas nacidos de la violación como arma de guerra, porque como parte del genocidio a esas mujeres no se les permitía abortar. Pues yo sabía que se podían encontrar, pero no quise buscarlas. Sí es verdad que en esas imágenes, en esas miradas, yo creí ver algo que me interpelaba. Y fue eso juntamente con las cifras. Ahí había cifras para de alguna forma cuantificar lo que había pasado en muchas partes del mundo. En los Balcanes me acuerdo de que eran 50.000 mujeres, ¿no? Pero esas 50.000 ahora las sé porque es seguramente la cifra que más me he repetido cuando escribía. Pero a mí lo que me daba miedo era perder de vista, perder de una parte la cifra, olvidarme, y en lugar de 50.000 convertirlas en 5.000, por decir algo, y después perder de vista también ese orden de magnitud que me lleva a traducir 50.000 mujeres en una mujer detrás de otra, en ver si llenan un estadio de fútbol, por decir algo, ¿no? En dar realmente el valor que tiene ese número. Que no puede ser dicho en un segundo y medio y ser olvidado a continuación. Y es por eso que quise escribir sobre todo ello. No obstante, la novela, como decía antes, es especular en el sentido de que tiene dos personajes protagonistas que no tienen una relación traumática entre ellas a priori cuando empieza el libro y se articula en contrapunto, ¿no? Se va como alternando. Son dos personajes además que de un modo muy interesante se hablan a sí mismas, ¿no? Si habéis leído la novela sabéis que el tú, ¿no? Tiene una fuerza como desdoblamiento, por eso también usaba antes la metáfora del espejo, aunque el espejo se combina con la matrioska para crear esa multicapa y esa complejidad. ¿Cómo encontraste ese juego y esa estructura? ¿Y qué te da, como escritora, ese ritmo de alternancia que quieres de algún modo comunicar con el lector? ¿Cómo lo encontré? No sabría decirte, seguramente de forma intuitiva. Estaba una historia mucho más dura, mucho más dura en un principio, sí, y también, y en un final también, mucho más dura. Lo que pasa es que no quiero quitar tampoco importancia a la otra historia, ¿no? Pero tenemos por una parte la historia de una mujer que ha sido, y ya voy a decirlo porque al final sobre eso trata la novela, aunque haga un pequeño spoiler, yo siempre he creído que al final lo importante es el camino que haces junto, ¿no? con el texto y no el final, ¿no? El destino no lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces tenemos a esa mujer que ha pasado por la violación como arma de guerra. Ahí tenemos una voz literaria que es una segunda persona del singular, esa interpelación, eso que a mí me pasa mucho cuando se me cae algo, me equivoco o estoy trabajando a veces, digo, Marta, pareces tonta, ¿no? O sea, está saliendo alguien de mí para mirarme y decirme, Marta, pareces tonta y juzgarme, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Hannah, que todo el rato tiene esa voz que la juzga, una voz que no le permite esconder nada bajo la alfombra, que la obliga a ponerse de cara a cara con aquello que ya quisiera olvidar. Y por otra parte está tenemos otra historia, y en ese caso tenemos un adolescente que cumple los 18 a lo largo de la novela. Una historia aparentemente superficial y banal de una adolescente que lo que tiene pues, está pagando el duelo, ¿no? por haber dejado atrás la infancia y haber entrado en el mundo de los adolescentes, de los adultos que tanto le han prometido que era libertad y que era bueno, una cosa maravillosa, que después se da cuenta de que no, porque todavía está con el lastre de ser demasiado pequeña para algunas cosas y después la decepción de ver que el mundo de los adultos es el que es, ¿no? Entonces, en un principio ella empieza por aquí, ahí es una primera, y yo creo que es una primera porque, con perdón para los adolescentes, pero que hay más egoísta que un adolescente, ¿no? Yo quiero pensar que después mejoramos, ni que sea un poquito, ¿no? Incluso los egoístas lo han sido más cuando eran adolescentes, ¿no? Y por eso tenemos esa primera, pero después, claro, esta chica va descubriendo otras cosas y va confrontándose también a una verdad que va a hacer que todo lo que tenía, todos sus problemas iniciales, queden un poco de lado, ¿no? Vinculado con eso, dentro de las voces aparece mucho el diálogo
¿no? El diálogo en estilo directo. Hay muchísimo diálogo en la novela, con lo cual entra la polifonía, ¿no? El yo, el tú y el nosotros, de algún modo, el ellos, el ellas y el nosotros. Pero después también hay algunos textos en cursiva que nos llevan al pasado directamente, ¿no? Exacto. Y a veces esos textos en cursiva son durísimos porque es cuando se explica, se narra la violación con detalles, a veces violaciones masivas, a menudo vinculados con gente del pueblo que de pronto un personaje ha conocido en una boda, o era su amigo, o era su conocido, su vecino, y de pronto está borracho junto con el resto de soldados o de hombres forzándola. ¿Cómo fue enfrentarte a ese momento desde la literatura? Porque yo creo que la novela, de algún modo, no evita contar la violencia, pero sí que de un modo muy sutil la envuelve, ¿no? la rodea, como que es un agujero negro al que intentas no llegar fácilmente. Exacto. Pero cuando llegas con esos textos, es muy fuerte, ¿no? ¿Cómo fue escribir esos momentos? Yo trato de rodear la herida en todo momento. Esto después, en clubes de lectura te das cuenta de que hay gente que lo ve de una manera y gente que lo ve de otra, ¿no? En mi caso, no he querido contar cómo se viola, porque yo creo que todos nosotros en nuestra cabeza tenemos nuestros peores fantasmas y ya nos indican o nos llevan hacia la peor violencia posible, ¿no? También en un caso de estos. Entonces, contar explícitamente, pues le abrieron las piernas, todo esto no lo cuento, pero a veces sí cuento detalles que me parecen significativos. Para mí un detalle lleno de violencia es que en un momento de estos alguien saque una cámara, por ejemplo, ¿no? Y tú sabes que aquello va a quedar en la retina, no solamente en la retina de los que están, sino en la retina de ese film, ¿no? Impresionable, que después se va a poder revelar y no sabes a quién va a llevar, ¿no? Este tipo de detalles son lo que a mí me permite dar verosimilitud al texto, o creo que es lo que me permite ir hacia allí, y a la vez contar la violencia sin contar la violencia. Entonces, ¿cómo lo hice? Claro, tenía que ser un acto de empatía, porque por suerte yo no he vivido nada así. Tuve en casa, y esto lo cuento porque es relevante, porque la otra voz literaria, que es la voz del adolescente, no me obligó a hacer tantos actos de empatía, porque lo que tengo en casa es un trabajo de campo constante, ¿no? Teniendo 2 hijas adolescentes, la voz de una persona joven y de la relación de esa persona joven con sus padres más o menos se puede evocar con facilidad. Pues en mi casa, precisamente, mi adolescente, la mayor, me dijo que yo no tenía derecho a escribir sobre ello. No sé si le parecía que iba a lucrarme, imagínate lucrarte cuando escribimos, que iba a lucrarme con el dolor ajeno, o si le parecía que iba a ser exhibicionista de alguna forma, ¿no? Rozar esa pornografía y ya no hablo de pornografía, hablo más del sentimiento, ¿no? Del dolor, pornografía del dolor. Yo le dije, no te preocupes, Laia, que esto va a estar tratado desde la sensibilidad, ¿no? Y después cuando la leyó me dio la razón y ahora la defiende. Pero en aquel momento a ella le parecía que era ilícito que yo hablase de un hecho como este si yo no lo había vivido, ¿no? Poner voz a estas mujeres. Claro, entonces lo que tienes que hacer es tratar de ser muy cuidadosa, porque al final todo lo que digas va a ser un intento por poner voz a alguien que no está allí para decir si eso fue de esa manera o si se sintió así o no se sintió así. Lo que yo hice en mi caso fue tratar de acercarme al máximo al personaje, dotándolo de algún detalle al que yo me pudiera acercar. Por ejemplo, decidí que la protagonista, que Hannah, iba a ser profesora. Yo he sido docente durante muchos años, he estado 16 años a pie de aula, ¿no? Entonces, a ella misma, en el momento en que la meten en un autobús junto con alumnas del centro, allí también está su sobrina, y la llevan a un campo donde ella todavía no sabe lo que va a pasar, pero es un campo donde de momento está retenida, junto con esas otras mujeres, ella se siente responsable y trata de salvarlas en la medida de lo posible, ¿no? Trata de arrancarlas de la posibilidad de la violencia. Pero bueno, luego se da cuenta de que las cosas van por otro camino, ¿no? Claro, lo que planteas es el debate tan de nuestra época de la apropiación cultural, ¿no? Hasta qué punto es legítimo apropiarse de una historia ajena, sobre todo si es de otra cultura y de un contexto extremo, ¿no? Como el de la guerra de los Balcanes y los proyectos genocidas. Lo que pasa es que los proyectos genocidas están en todo el mundo, Claro. a lo largo y a lo ancho de la historia y la geografía, ¿no? Y yo puse, aquí al final hablo de Balcanes
porque no pude resistirme a colocar en el texto dos palabras que a mí me parecían muy significativas, que son Billy Nablas, ¿no? Es el nombre de un spa, de un balneario, donde ahora mismo, en este momento, se alojan personas sin saber que están durmiendo en las mismas habitaciones donde centenares de mujeres fueron torturadas y violadas, ¿no? Y en muchos casos ejecutadas también. Entonces me pareció, y además como a mí me gusta, igual que a ti, tratar a los lectores como personas inteligentes, ¿no? Yo coloco allí Billy Nablas y espero que después alguien se vaya corriendo, pues no sé si corriendo o no, pero se quede con el run run y se vaya a buscar a Google qué fue eso de Billy Nablas si es que no lo conoce. Yo no lo conocía, ¿no? Es una de las cosas que sí descubrí buscando un poco. Si no fuera por esto, la novela podía haber sucedido en cualquier sitio, porque al final, tristemente, es lo que pasa, ¿no? Así que no lo veía tanto como apropiación cultural, sino como reivindicación necesaria, ¿no? Sí. Las mujeres en las guerras viven una superposición de dos guerras. El conflicto bélico en sí mismo, el que viven todos, con toda la dureza que eso conlleva, y después el infierno mismo de ser mujeres, de ser tratadas como objeto. Todavía arrastramos el lastre de ser objetos en muchas sociedades, en unas más que en otras, pero no nos damos cuenta de que en una sociedad aparentemente evolucionada como es la nuestra, también en ciertos momentos, ¿no? En ciertas situaciones, las mujeres seguimos siendo tratadas como objeto, ¿no? Y la vida de una mujer no vale nada. Sí, no, es que no he acabado. Vale, perdón. Decía que tu hija te estaba, de algún modo, sí, claro. llevando ese territorio, ¿no? Y que la discusión actual sería, en un extremo, esa idea de la apropiación cultural y en el otro, la idea clásica, que es la reivindicación de la libertad de un escritor o una escritora para escribir solo lo que quiera, porque evidentemente la historia del arte, ¿no? Y la historia de la narrativa es una historia de apropiaciones culturales en el sentido moderno del término, ¿no? Y tú siempre nos decías que había que robar. Es que Picasso decía que había que robar y no solo imitar, ¿no? Entonces yo creo que lo que haces en la novela, por lo que explicas, yo no sabía todo esto que estás contando, es reivindicar tu derecho a narrar desde la libertad, igual que no viviste, imagino, una historia como la de Coníferas. Exacto. Bueno, ¿no? ahora hablamos. Con cartas ¿no? Con una persona que iba una hora a un buzón lejano para enviarte una carta. Eso no pasó. Sí que sé que estuviste en Estados Unidos, pero imagino que hay elementos de ficción. Reivindicas aquí esa libertad, ¿no? Para apropiarte de cualquier historia, digamos, ¿no? Que no hay límites en lo que uno puede asumir como propio, y tú mismo has dicho que la clave es la sensibilidad y el respeto, ¿no? Respecto a las historias ajenas. Y la capacidad de empatía también, que es lo que te permite, ¿no? Totalmente. Me hace gracia, esto te lo deben decir también los lectores a veces, dices, es que no he empatizado con tal personaje. Eso me pasa cuando llevo clubes de lectura y pienso, es que los lectores no tenemos por qué empatizar con los personajes, pero los escritores sí. Sí que tenemos que comprender los motivos que hay detrás de todos los personajes. O tú como lector puedes elegir, ¿no? Puedes elegir con quién sí que te sientes cómodo y con quién no. Exacto. Con todos, evidentemente, no tiene, creo, sentido. Lo que quiero decir es que, en cambio, con la adolescente, todos estamos legitimados a empatizar, en principio porque todos hemos sido adolescentes, ¿no? Sí. Pero ya habría una cuestión de género, ¿no? Que quizá pues, una adolescente pensaría que yo no soy capaz de ocupar ese lugar, esa voz de enunciación, pero tú, en cambio, y a eso iba con la pregunta, tienes la experiencia como madre, ¿no? Y como exadolescente, como todas las mujeres, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue regresar a esa psicología para encarnarla en primera persona? Tengo que decir que me lo pasé bien. Me lo pasé bien porque aquello fue como jugar una partida de ajedrez. Yo soy muy mala con el ajedrez porque no tengo retentiva, pero ves a esa gente que se pone con las blancas y juega y después se pone con las negras y juega, ¿no? Y yo lo que hacía era eso, una partida de tenis. Ahora soy la madre y digo esto, ahora soy la hija y digo aquello. No quiere decir que como madre o como hija hubiera suscrito lo que decía, pero sí que a esa pregunta le corresponde esa respuesta, ¿no? Y me lo pasaba bien porque pensaba, ¿qué dirían mis hijas en este momento? Y en muchos casos acerté. Hay una conversación que está ahí descrita que se produjo a posteriori, cuando el libro ya estaba en máquinas. Y además estábamos cenando y les dije, me encanta, hijas mías, que me digáis todo esto, porque está ya escrito y veo que lo he acertado, ¿no? O sea que en ese caso realmente lo pasé bien. También hay que decir que cuando te das cuenta, en ese momento cuando escribí la novela todavía no sabía si habría luz al final del túnel para mi relación con mi hija mayor. Ahora, como ya está en otro lado y estamos estupendas, ahora estoy así,
estoy como con Sara, con la pequeña, sé que ya pasará, estoy tranquila. Entonces me lo tomo con mucha ilusión. Si no fuera así, a lo mejor no estaría, mi discurso sería distinto. Pero ahora lo veo de lejos y es como cuando has aprobado un examen que después te parece que no era tan duro, pero mientras estabas estudiando te morías, ¿no? Me parece que me lo pasé muy bien Yo escribiendo esto. sonreí cada vez que leía La meva mare flipa. Sí, ¿no? bueno, y mira, en catalán me podía haber comido los pronoms febles y no lo hice porque me parecía ya atentar contra el lenguaje de una forma que no. Pero después me he dado cuenta que aquí faltan muchos en plan. Yo tengo audios en mi casa que dice en plan, en los 30 primeros segundos 15 en planes, ¿no? Pues todavía me podía haber ensañado un poco más con el lenguaje, ¿no? Y déjame decir una cosa, porque me ha quedado, y si no voy a estar ahí dándole. Cuando antes hablábamos de esa apropiación y de, por supuesto, se puede escribir sobre cualquier cosa, ¿no? Pero en Coníferas, justamente, toda esa parafernalia que yo monto partiendo de una excusa que es la posibilidad de hacer una copia de seguridad de los recuerdos para luchar contra una enfermedad neurodegenerativa, como por ejemplo el Alzheimer, toda esa parafernalia que yo monto no es más que una excusa para acabar hablando del maltrato, que es algo que aparece tarde en la novela, pero aparece. El maltrato es un tema que está abordado ya desde novela realista muy bien, de una forma muy buena, ¿no? Entonces, en mi caso, yo quería hacer algo distinto. Y ahí, cuando tú me decías, ¿has vivido, no has vivido? No he vivido nada de chips, no he vivido nada de cartas, no he vivido nada de dobles, pero sí conocí el maltrato en una época anterior, ¿no? Y yo tenía también la sensación de que aquello tenía que contarlo de alguna forma. Y está muy mitigado, porque no tiene nada que ver. Lo que pasa es que después, bueno, cuando eres capaz de en una situación de este estilo salir fuera, ver lo que hay y decir esto jamás me va a pasar, ¿no? Yo venía de relaciones sanas y después siempre tuve relaciones sanas, pues bueno, al menos lo escribes. Y lo que me ha hecho gracia es que con Ínferas ha habido personas, muchas veces mujeres, porque también tengo que decir que cuando me han entrevistado, los hombres me hablaban del chip y de esa posibilidad de hacer copias de seguridad y de la posibilidad de modificar esas copias para vivir cosas distintas. Es algo que no he inventado yo, está en muchas películas y en muchas novelas, ¿no? Y después las mujeres cuando me entrevistaban me preguntaban por el maltrato. Y vinieron lectoras sobre todo y me dijeron, espero que no hayas vivido esto porque yo lo he vivido tal cual. Y bueno, te das cuenta de que al final los mecanismos son los que son y si has logrado de alguna forma reproducirlos aquí, pues ya para mí ya tiene valor la novela, ¿no? Porque aparte del disfrute que te puede despertar en tanto que thriller, porque de las tres novelas es la que podríamos decir que es más, ¿no? Entretenida en ese sentido, es un puzzle, es un rompecabezas que te hace realmente irte replanteando todo el rato qué me está contando esta mujer, pues aparte de eso también tiene ese trasfondo que me interesaba contar, ¿no? Y eso también es interesante al hilo de lo que hablamos antes de la apropiación, porque claro, tú no puedes saber exactamente un escritor o una escritora que ha vivido. No. ¿no? Entonces tú la acusas de que se está apropiando de una experiencia ajena y quizá hay ecos personales que esa persona cuando escribe está proyectando. ¿no? Por otro lado, lo que comentas nos lleva a un territorio que también quería abordar, que es que en las tres novelas otro elemento que se repite es la violencia latente o patente y lo tóxico, las relaciones tóxicas están en las tres. De modos muy distintos, pero están en las tres. Sí. Y en las tres está la memoria, ¿no? La importancia de la memoria, efectivamente, en una en clave de ciencia ficción, en otra en clave más vinculada con descubrir que en el fondo parte de tu vida era mentira, digamos, ¿no? Por el tema de la figura paterna y materna, que también está aquí de nuevo el tema ese conflictivo de los padres, y aquí en clave de trauma histórico, ¿no? ¿Has pensado en eso? ¿Por qué siempre acabas hablando de la memoria y de la toxicidad sentimental? Sí. Antes hablaba de los fantasmas, ¿no? Decía que todos tenemos nuestros miedos que nos llevan a imaginarnos las situaciones más, por ejemplo, en el caso de una violación, la situación más truculenta posible, más dolorosa posible, ¿no? Yo creo que al final lo que nos impulsa a escribir son precisamente estos fantasmas, ¿no? Esos miedos, lo que cuando te despiertas a las 4 de la madrugada y te pones a pensar, te inquieta y no te permite volverte a dormir, ¿no? Y seguro que la felicidad tiene valor literario, pero yo no soy capaz, no tengo esa inteligencia como para encontrarle valor literario, ¿no? Y siempre acabo repitiendo la famosa frase, el inicio de Ana Karenina, ¿no? Todas las familias felices se parecen y las infelices son cada cual a su manera, ¿no? Yo creo que aquí pasa lo mismo. Hablo sobre lo que me da miedo y a mí me da miedo despertarme un día y no conocer a la persona que tengo delante, si es alguien que yo he amado, ¿no? Y no saber cómo se llama, la dependencia física, la decrepitud, ¿no? Todas esas cosas me dan miedo. Entonces la identidad, ¿qué es la identidad?
sino el reconocerte a los ojos del otro, ¿no? El día que tú ya no existas, existirás en sus memorias y después vas a desaparecer, ¿no? A lo mejor por eso escribimos, con la pretensión de que dure en un papel algo más, ¿no? Nuestra vida, no lo sé. Y sobre el tema de la lealtad en las relaciones, pues sí, claro, es un tema que me interesa porque las relaciones son elementos vivos, están en constante evolución, ¿no? Y yo creo que al final la lealtad es la base de todo. Sin ello no. Ya podríamos hablar de fidelidad o infidelidad, sería otro paso, pero la lealtad en estas novelas no brilla bastante por su ausencia, ¿no? Una pregunta hablando de lealtad. ¿Cómo es tu relación de lealtad, supongo, con tu traductor al castellano? Esta es la primera que traducí yo misma. Ya, pero por eso digo... mi relación es estupenda con Pablo. Fueron 2 novelas las dos traducidas por primeras, Pablo. las dos primeras. Y una yo, tercera, Pablo, pero es que no me dejas acabar. No, perdón. Es que veo que 32 minutos, digo, uy, no, tengo mucho que decir. Tranquila, tranquila. Pablo Martín Sánchez, que es un escritor muy interesante también de la editorial Acantilado, tradujo las 2 primeras novelas de Marta al castellano y la tercera, Matrioscas, la ha traducido ella misma y está dedicada a todas ellas como su epígrafe o como su dedicatoria inicial, lo cual es coherente con esa idea de quitar de pronto, ¿no?, a un traductor que finalmente es un hombre del proyecto, ¿no? Pero en las dedicatorias finales dice: a Pablo Martín Sánchez por prestarme su voz y regalarme su amistad. Et planyo, estimat, ara que he conegut el patiment que es traduir-me, ¿no? Entonces quería hablar de la lealtad como excusa, porque habías sacado tú la palabra. Vale. ¿Cómo fue la relación con Pablo cuando él te traducía? ¿Y por qué has sentido, ¿no?, que había una deuda o algo vinculado con la voz que él te prestó? No, claro, la deuda está porque las 2 primeras novelas hablaron gracias a él y llegaron también donde llegaron gracias a él, ¿no? Yo primero no me atrevía a traducirme. No me atrevía por varios motivos. El primero, motivo práctico. Disponiendo de tan poco tiempo como disponemos todos, ¿no? Para escribir, sobre todo si no puedes vivir de la escritura, y es mi caso, traducir una novela implica volver a escribir una novela de la que ya lo conoces todo, ¿no? Entonces, no quería dedicar el tiempo a hacer eso, pudiendo escribir una segunda novela y, en este caso, bueno, una tercera, ¿no? Aparte de eso, están las aparentes similitudes entre catalán y castellano, y es que son dos lenguas que son muy parecidas, pero después tienen la estructura sintáctica de las frases no es la misma. Y después esto mismo de los pronombres febles, ¿no?, de los que hablamos antes, son los pronombres que se parecen también a ciertos pronombres que se utilizan en francés, ¿no?, que son pronombres que permiten una economía en la frase que en castellano te obligan no puedes utilizar y por tanto tienes que repetir ciertos conceptos, ¿no? Entonces, por todo ello, a mí me daba miedo entrar en calcos del catalán, no encontrar la musicalidad que yo había hecho tanto por buscar en catalán, porque si algo trato de hacer es reescribir hasta que encuentro un ritmo interno que a mí me parece que te lleva de la mano y que, o sea, quiero hacerlo fácil para el lector. No siempre se lo hago fácil porque sé que empiezo en medio, ¿no?, en medio de la nada, ¿no?, en medio de la cosa, pero sí trato de que al menos el texto sea amable en cuanto a ritmo y te lleve de la mano cómodamente, ¿no? Entonces, eso yo sabía que hacerlo en castellano implicaba una reescritura muy profunda. Y me dio pereza, vamos a empezar por aquí. Entonces, Pablo me había dicho cuando leyó la novela en catalán que le había gustado mucho y yo le monté una encerrona. Le dije: Pablo, ¿eso es verdad? Sí, sí. Entonces, si alguna vez se publica en castellano, ¿tú estás dispuesto a traducirla? Y me dijo: sí. Hay que decir que en aquel momento Pablo todavía no estaba, claro, es que ha llegado al estrellato, ¿no? Y traduce a Delfín de Vigan y traduce a no em sortirà, la anomalía, el Letelier, ¿no?, el Letelier y demás. Entonces, claro, está traduciendo a gente, no sé si lo sabéis, pero los traductores cobran royalties también en función de las ventas. Entonces, claro, si va a vender lo que vende Delfín de Vigan, le sale más a cuenta traducir un libro de Delfín de Vigan que un libro mío. Pero Pablo es muy elegante y jamás me dijo esto. Entonces, Pablo se comió la primera novela, se comió la segunda y también se comió a Marta Carnicero diciéndole: Pablo, aquí podrías cambiar esto porque fíjate, y el tío es muy rápido y muy inteligente y me decía: pues tú, yo aquí veo un endecasílabo perfecto. Y yo pensaba, el tío ya ha contado. Sí, o sea,
seguramente lo hacía mejor que lo que yo le estaba pidiendo, pero aún así yo le pedía cambios. Y le pedí tantos cambios que un día, tenemos confianza, me dijo, oye tía, hazlo tú, ¿no? Y pensé, pues vale. Pues, entonces me acuerdo que estuve dándole vueltas porque, claro, me lo había dicho, pero tampoco sabía después si a lo mejor se lo tomaría mal o no. Y un día hablé con él y no, se lo tomó estupendamente. Yo creo que estaba deseando que le dijera que lo liberaba del yugo de traducir a Marta Carnicero Forever. Y me dijo, si algún día tienes una duda o si al final te echas atrás, dímelo y miramos a ver cómo podemos hacerlo, ¿no? No me eché atrás, tengo que decir que lo disfruté a mi manera, lo disfruté y lo pasé mal, porque ya digo, et planyo, ¿no? ¿Cómo diríem et planyo en castellà? Lamento, Sí, te bueno, compadezco. exacto, te compadezco, ¿no? Porque realmente yo misma era esa voz de tú, ¿no? Ese tú que salía de mí misma para decirme, Carnicero, lo estás haciendo fatal, ¿no? Entonces, bueno, fueron pasadas. Estoy convencida de que a lo mejor yo tardé, yo creo que fueron más de 6 meses en esa traducción, pues 6 veces más de lo que habría tardado él, ¿no? Pero también es verdad que cada palabra de las que aquí he colocado, bien o mal, es mía. Y ahora esta versión es una versión mía. Ya no pusimos ni traducción de Marta Carnicero ni nada, porque al final no deja de ser, aunque vuelva, yo creo que es muy respetuosa. Me comí una frase que me pareció que no tenía sentido traducirla, porque dije, pues esto es, no recuerdo si es que era repetitivo o no llevaba a ningún sitio o era una banalidad, y dije, pues ahora que la veo, me la como. Y después hubo una que no, me acuerdo de que estuve dándole vueltas como 2 horas y media o así, y dije, ¿sabes qué te digo? No se entera nadie. Y yo misma no sé dónde está, pero la podríamos encontrar. Por lo demás, la novela, claro, en este caso es enteramente mía. Y estoy contenta también de que esta voz, si supiera traducirme al inglés y alguien quisiera publicarla desde aquí, llamamiento público, podemos hacer un change.org de aquellos, ¿no? Para que se traduzca al inglés o a la lengua que haga falta, pues si pudiera hacerlo yo misma lo haría. Pero bueno, tengo que reconocer que Pablo lo hizo tan bien que me allanó mucho el camino y me dio confianza para lanzarme a ello. ¿Cómo es publicar en Quaderns Crema en catalán y en Acantilado en castellano, con todo el prestigio de un catálogo, de una tradición, de una figura mítica, como le llamaba el Corba en su fundación, etcétera? ¿Qué tipo de vínculo sientes con la editorial en la que publicas? Claro, yo me siento muy afortunada porque al final, como tú dices, el catálogo, ¿no? Que al final no es nada más que una agrupación de libros que dialogan entre ellos, pues ha sido un catálogo que me ha acogido y siento la comodidad de saber que lo que voy escribiendo va entrando en ese catálogo, ¿no? Entonces, no puedo decir más que dar las gracias, ¿no? Cuando iba a publicar, porque la primera novela salió en catalán en La Magrana, que es un sello que ahora se ha recuperado, pero durante un tiempo estuvo muerto, ¿no? Y fue salir en La Magrana y al cabo de pocos meses La Magrana casi dejó de palpitar, ¿no? Y entonces, en el momento en que salió en castellano con Acantilado, yo ya supe que si todo iba bien me iba a quedar con Acantilado y con Quaderns en catalán también, si seguía escribiendo. Me acuerdo de que le dije a mi hija pequeña, le dije, es que Abril es como el Barça, ¿no? No sé si sería un buen ejemplo, pero a mí me pareció que como prestigio, ¿no? Quizás el Barça es otra cosa porque es más grande y Acantilado y Quaderns lo que tienen es que es una editorial, vamos a decir, muy familiar en el sentido de que cuida cada parte ¿no? de todo el proceso de edición y el objeto físico también, ¿no? Pero vaya, que a mí me servía como para hablar de prestigio. Y ella me dijo, mama, saps quina editorial també està molt bé? Y esto solo se va a entender en catalán. Digo, quina, dice, Els grumets de la galera. Entonces pensé, bueno, pues mira, tenemos un camino para recorrer, ¿no? Pero tenemos un buen inicio. Como escritora en catalán, ¿lees sobre todo en catalán porque crees que te No nutre necesariamente. o alternas idiomas? ¿Y cuáles son tus lecturas, por ejemplo, Mira, de los últimos años que más te han marcado? Uy, soy fatal con esto porque no me acuerdo ni de qué he desayunado. De hecho, tengo hora en el neurólogo a ver si me cuenta algo de mí que todavía no sepa o que ya se me ha olvidado, ¿no? Entonces, soy muy mala con citando novelas. Pero sí puedo decir que al final lo que me guío mucho es por prescriptores, y cuando digo prescriptores no tiene que ser alguien que tenga una influencia, sino alguien que tenga una influencia sobre mí, ¿no? El otro día, por ejemplo, tengo a Paula allí detrás que me dijo, y además me acuerdo de que tú también lo habías recomendado en redes, ¿no? Maniac. Lo tengo para empezar, todavía no he empezado, pero es un libro que voy a leer porque tanto tú como Paula lo habéis recomendado y sois lectores de quienes me fío, ¿no?
Entonces, yo lo que trato es de leer en versión original. No sé si lo voy a leer en versión original o como lo tengo ya comprado en anagrama, lo voy a leer en castellano. Pero si puedo, leo en versión original. Estuve estudiando francés para poder hacerlo también. Lo hablo fatal el francés, pero sí puedo leerlo. Y entonces, a mí al final la lengua me parece que está, bueno, es el vehículo para llevarme a la reflexión, al estilo, a la emoción, etcétera, etcétera. Pero no me parece un condicionante para elegir una novela u otra, a no ser que sea una lengua que claro que no entiendo y que, que esté una obra que no está traducida. Entonces me tengo que aguantar hasta que salga, ¿no? Es curioso que cites justamente Maniac, porque Benjamín Labatut es un escritor chileno que escribe en español, pero que acaba de escribir esta novela en inglés, él mismo, y la ha traducido él mismo, como haces tú con tus novelas. Entonces, si la ha traducido él mismo, ya está. Ya tengo No hay la ningún excusa para leerla en castellano, ¿no? problema, sí. Oye, vamos a hacer la última pregunta de los cafés literarios, por mi parte, en principio, porque quiero abrir la conversación. Además, quiero que la conversación sea en catalán, si voleu fer les preguntes en català, y que sea bilingüe. Y entonces mi pregunta, que es la de siempre, en Casa Seat ya la sabes porque has venido a varios cafés literarios, es cómo es tu relación con la circulación, con la movilidad, Pues ¿no? no me la he preparado, ¿eh? No me acordaba de esta pregunta. Pues te doy un segundo. Casa SEAT es un centro cultural vinculado con la movilidad. De hecho, arriba hay un concesionario de coches, Cupra, de SEAT. Y siempre pregunto a los autores y autoras cómo se relacionan con el movimiento urbano o no urbano, si tienen coche o no tienen coche. Y sobre todo cómo eso se vincula con la creatividad, ¿no? Porque hay una larga tradición de caminar para pensar, para crear, de encontrar el momento eureka paseando, viajando, ¿no? Desde el tren del siglo XIX hasta la Vespa de las películas de Nanni Moretti. Hay un vínculo interesante entre circular por el mundo, caminar o viajar y pensar, leer o imaginar, ¿no? ¿Cómo es tu relación con el movimiento urbano? Mira, tengo que decir que esto que comentas tú, de ese flujo de ideas, ¿no? que va apareciendo cuando sales a correr, por ejemplo, o cuando lavas platos, ¿no? Si los lavas, o conduciendo, pues a mí tengo buenos momentos y buenos recuerdos de estar conduciendo el SEAT que llevaba, un Ibiza, precisamente, y que fue mi último coche. Entonces, yo sigo siendo fan de SEAT, me encantan los Cupra, no sé si puedo comprarme un Cupra con lo que saco de los libros, también tengo que decirlo, pero lo que no tengo ahora es coche, precisamente, porque nos mudamos a una zona bastante céntrica de Barcelona y me he dado cuenta de que yo lo que necesito para estar bien de la espalda es andar lo máximo posible. Entonces, siempre he sido una defensora del transporte público en la ciudad. Me parece que el coche en la ciudad tiene mucho menos sentido que el coche para otro tipo de trayectos, ¿no? Y como en este momento no lo necesito, me pareció que pagar un parking en el centro de la ciudad para coger el coche pocas veces no me salía a cuenta. Lo que hago es alquilar un SEAT siempre para moverme cuando tengo que ir a otro sitio, pero voy por la vida muy feliz con mi T-movilidad, no sé cómo es diu, T-usual, sí, T-usual, ¿no? Con eso voy. La única persona que conozco que solo alquila SEATs. Fíjate. Ya es casualidad Fíjate. que esté en la casa SEAT. Hoy. ¿Verdad? El día que invitamos a Manuel Vilas, Manuel Vilas tiene varios poemas sobre sus coches y uno sobre un SEAT. Y ese día él, digamos, quedó muy bien con su poema sobre SEAT. Tú has quedado muy bien Ese con tu poema, obsesión por alquilar solo has coches visto, SEAT. te has fijado, ¿eh? Ese poema se lo leí yo a mi Honda Civic, para que veas que tuve un Civic que duró muchísimos años. Fue mi fiel escudero, lo tuve desde pues mira, antes de casarme por primera vez. Ahora ya soy como Elizabeth Taylor, me he casado 2 veces y ya puedo, no voy a repetir, pero queda como bien. Antes de mi primera boda, o sea, con 23 años, y lo tuve pues hasta los 40 y pico, hasta que Ada Colau decidió que ya era demasiado viajecito para circular precisamente por ciudad, ¿no? Y entonces lo llevé al desguace y llevaba a mi hija pequeña detrás, de eso hace 6 años, y le pasé el móvil y le digo, toma, lee. Yo iba conduciendo y le hice leer el poema de Manuel Vilas y me dijo, ¿qué es esto? Empieza a leerlo y cuando llegamos no era el desguace, era no sé cómo es diu, el depósito, exacto, allí arriba, ¿no? En la ronda, llegamos, aparcamos y me dijo, mamá, ¿lo volvemos a leer? Ay, Y lo volvimos a leer.
Y un día me encontré con Manuel Vilas, no lo conocía de nada, pero me lo encontré en una fiesta de estas de San Jordi y se lo dije. Y me miró con una cierta perplejidad. Supongo que mucha gente debe utilizar ese poema para despedirte para despedirse de su coche. En mi caso yo lo consideré imprescindible, y lo digo de verdad. O sea, a mí yo lloré con ese coche. Sí. Que bueno. Doncs, si us sembla, obrim el debat, la conversa, i li feu preguntes a la Marta Carnicero sobre qualsevol dels seus 3 llibres o altres temes que hagin sorgit durant la conversa que vulgueu plantejar-li. Ho fem amb el micro perquè quedi enregistrat i qui s'anima a començar. O en castellà, ¿eh? Creo que dice, adiós, hermano mío, la grúa te conduce al infierno del desguace, algo así, ¿puede ser? No me acuerdo. Estaba pensando en el poema. Ya que no dicen nada, es para llenar el silencio radiofónico. Para mí el que sí que el que recuerdo mucho es el del McDonald's. Tiene un poema a un coche y un poema al McDonald's de Zaragoza, que para él es el mejor restaurante del mundo y además es un restaurante comunista. En fin. ¿Cuestiones, preguntas para Marta? Adelante. El micro. Mira, abans que parlàveu precisament dels títols, bé, de fet abans, a l'inici de tot, el Jorge parlava de Walden, tu deies, es diu Coníferes. És una cosa que m'ha fascinat sempre. En quin moment s'estableix el títol? Perquè tots tres, el cel segons Google, Coníferes, Walden o Matrioshkas, sempre penso, hi ha algun moment que potser ja el tens marcat a l'inici d'escriure, alguna frase en algun diàleg mentre estàs escrivint, una reflexió mentre vas conduint el teu Seat per Barcelona o per on sigui, i no sé, una conversa amb algú que et diu, ja està, ja ho tinc. Mira, t'he de dir que normalment el títol acaba tenint molt a veure amb una part del text o amb una frase del text, etc. Però jo normalment tinc un títol, que és un títol de treball. Li poso de seguida. I a vegades no té res a veure. El cel segons Google es deia Life on Mars. Estava escoltant la cançó del David Bowie i per algun motiu vaig decidir que li posava Life on Mars. I anava treballant amb això. T'he de dir també que les 3 novel·les tenien un títol diferent del títol amb el qual han acabat sortint. El cel segons Google es deia Els petits detalls odiosos. És el títol amb el qual el vaig presentar com a projecte de final de màster a la Pompeu Fabra. I jo ja sabia que m'agradava més El cel segons Google, però jo no m'imaginava que se iba a publicar aquesta novel·la. I llavors jo pensava, a veure, ara vindré aquí amb aquest títol estupendo, El cel segons Google, que per cert promet una modernitat que la novel·la no entrega, perquè és una novel·la molt realista, i me'l prendran. I llavors vaig decidir presentar-lo amb un altre títol i en el moment que em van dir que me'l publicaven vaig dir, és que tinc un altre títol que crec que és millor. I l'editor em deia, ostres, que els dos són molt bons, perquè els petits detalls odiosos eren aquells petits detalls que feien que en la parella, que un dels 2 membres de la parella comencés a agafar angúnia, fàstic a l'altre. Aquells moments que ja li has agafat mania a la parella i segurament no hi ha marxa enrere. Per tant, vam acabar posant-hi El cel segons Google. Per aquesta mateixa superstició, si no sabes no preguntes, per aquesta mateixa superstició, amb la segona novel·la jo li volia posar #Walden, però la vaig presentar com a Coníferes, perquè li vaig presentar a la meva editora com a Coníferes, perquè vaig pensar, com amb la primera novel·la em va anar bé, ara ho faré d'aquesta manera. Li va encantar Coníferes. I jo, no, perquè #Walden, perquè el hashtag de la tecnologia i el Walden del retorn als orígens, i la cosa aquesta de l'avanç demolidor de la tecnologia, no la vaig convèncer. I em va dir, no, perquè Coníferes té molta força, i a més, ell em deia que hi hauria un problema d'indexació a les bases de dades, ho vam solucionar amb la coberta i ja va estar. I amb aquesta, Matrioshkas, també tenia un altre títol. El títol era Crida. Però crida, en català, com tu saps, pot ser un substantiu, pot ser una crida, pot ser un llamamiento. I per mi no tenia la força, l'exhortació, aquesta a cridar, que és l'imperatiu de grita. Vaig decidir que li havia de canviar el nom. Llavors jo tenia un títol que a mi m'encantava, que era Massa Mare. Massa Mare té el joc, a més perquè a més es parla de la massa mare, de la capacitat que té la massa per impulsar rebel·lions en plena foscor, en silenci, com aquestes dones que en el regnat aquest enganyós entre 4 parets tenen la capacitat de seguir pensant com rebel·lar-se fins i tot quan estan cuidant-se dels altres. I em semblava que era espectacular aquest títol. I a més en català té el joc Massa Mare, demasiado madre.
però no, la vaig convèncer en aquest cas, a la meva editora, i vaig proposar un parell de títols una mica insulsos, que jo mateixa veia que no anaven enlloc, i finalment vaig pensar en Matrioshkas perquè hi ha aquesta metàfora, no?, de la transversalitat generacional, però també d'aquestes pells que ens anem fabricant una sobre l'altra per cobrir les dones que hem estat, les dones i homes i qui vulguis, però vull dir, la víctima va cobrint la persona que ha estat amb pells i pells i pells, com si fossin aquestes caixes, per mirar de protegir-se de l'entorn que li pot fer mal, i em va semblar que era un títol encertat. I aquí sí que amb la Sandra vam arribar amb un acord fàcilment i vam estar contentes les dues, que al final jo crec que és important, no?, que estiguem contentes l'una i l'altra. Totalment d'acord. Gràcies. A tu. ¿Més preguntes? ¿Alguna cuestión? No? A mi sembla fascinant la història dels títols, no?, de com canvia el títol del treball en el títol que proposa l'editor i a vegades la negociació per trobar el títol definitiu. Per exemple, Cortázar dubtava entre Mandala i Rayuela i finalment es va decidir per Rayuela. No? Hi ha una història secreta dels títols avortats o desestimats o corregits o canviats que sería una historia alternativa de la literatura universal. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, si no hay más cuestiones, con la última pregunta que justamente se me había olvidado, que tiene que ver con la cocina, ¿no? En Matrioshkas es muy importante la cocina y cuando yo te conocí, en tu vida era muy importante la cocina y su comunicación. Quería preguntarte por eso, ¿no? Por un lado, ¿cómo has elaborado literalmente la cocina en tu literatura o en tu última novela? Y por otro lado, ¿cómo recuerdas ese pasado tuyo? Yo tengo tus libros de cocina que me regalaste hace 10 años. Ese pasado tuyo vinculado con la escritura y con la comunicación del arte de cocinar. Claro, yo he tratado de huir de ese pasado durante un tiempo, es decir, cuando empecé a escribir la primera novela y la gente me preguntaba por la cocina o lo ponían en una reseña, yo pensaba, pero da igual, o sea, también soy ingeniera y no lo estás diciendo, o a lo mejor sí lo dices, ¿no? Entonces, pasa que yo he tenido varios pasados. Cuando estudié ingeniería, porque mi padre me dijo, primero te ganas la vida y luego haces lo que quieras, pues yo soy muy cumplidora, me puse, estudié, era puramente ingeniera. Entonces, cuando me dediqué a la cocina, era aquel momento en que Ferran Adrià estaba en el New York Times, ¿no?, por decirlo así, en portada de New York Times y en todos los eventos, y yo era una especie de advenediza, ¿no? Era pues alguien que se había plantado allí sin haber estudiado cocina, siendo ingeniera. Por tanto, aquí sí sentía una especie de pudor por esa apropiación que se me estaba, ¿no?, que se me estaba presuponiendo. Después me pasó lo mismo. Una vez ya estaba instaurada la cocina en mi vida, porque me parece que publiqué 7 libros, uno muy cortito, pero los otros 6 recetarios prácticamente, excepto uno que habla más de cultura gastronómica, me quise poner a escribir ficción. Y entonces me di cuenta de que eso era un lastre, porque a la gente le encanta lo de encasillar, ¿no? Es como si tú eres un actor cómico y de golpe eres Jim Carrey y quieres hacer Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que es Olvídate de mí en castellano, ¿no?, que es esa película, antes decía, esto ya se ha hecho, ¿no?, lo de las copias de seguridad, de los recuerdos, no me lo he inventado yo, ¿no? Bueno, pues lo hizo muy bien Jim Carrey, pero tenía que demostrar que era posible, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. La gente era la ingeniera que quiere cocinar, después la cocinera que quiere escribir. Y ahora que tengo ya 3 novelas publicadas y ya me atrevo a llamarme a mí misma escritora, porque antes me daba muchísima vergüenza, pero pienso, bueno, con 3 a lo mejor sí, ¿no? Ahora ya me puedes hablar del pasado gastronómico, que no me importa. Entonces, no he querido que saliese de una forma repetitiva, porque no, pero sí es verdad que hay detallitos y como al final digo que para la verosimilitud tiene también mucho que ver con eso, ¿no?, con añadir pequeños detalles que te puedan acercar a un personaje porque son de un realismo que es creíble, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, ella está, claro, como persona que ha tenido que emigrar. Ella era profesora de inglés en su país, pero ha tenido que emigrar y ha tenido que buscarse la vida, ¿no? Pues como tantísima gente, hay médicos que emigran y después están, ¿no? Yo conocí una señora que limpiaba casas, ¿no? Pues no tenía otra forma de hacerlo. Pues ella lo que hace es que se pone a cocinar, en este caso, que es algo que sí sabe hacer y que le permite además vivir en su mundo. Y vivir como, voy a hacer un pequeño spoiler bueno, no es spoiler porque es el inicio de la novela,
que antes decía, me gusta empezar in media res, ¿no? En medio de la cosa, y ella está en un restaurante fabulando, imaginando que por fin llega esa persona de la que ella quiere vengarse, de la que lleva tantísimos años queriendo vengarse y que va a echarle matarratas a la sopa, ¿no? Y en un momento determinado decide que no se lo puede echar porque ese hombre viene acompañado, viene con una mujer y una niña y la sopa es para él y para la niña. Y ella no quiere ser como esas personas, ¿no? a quienes tiene tanto odio y de quienes quiere vengarse, ¿no? Entonces empiezo en medio de la nada y lo de la cocina me servía para eso, ¿no? Para darle un contexto a ella y para explicar por qué se sentía cómoda viviendo en ese aislamiento que le permitía la cocina, ¿no? Muy bien, pues crec que és un muy buen final de la xarra. Gràcies. Gràcies per haver vingut i gràcies a tots per haver vingut. Continuem al gener amb la poeta Berta García Faet y después vendrán José Ovejero y Paco Roca, el autor de cómic, con su nueva novela gráfica. Nada, encantado. Buenas noches y bon Nadal. Gràcies, Jordi.